Capítulo 2. Dios es el que justifica. Cosa maravillosa es esta, el ser justificado o declarado justo. Si nunca hubiésemos quebrantado la ley de Dios, no habría necesidad de tal justificación, siendo naturalmente justos. Quien toda su vida haya hecho lo que debería hacer y nunca hubiera hecho nada prohibido, éste es de por sí justificado ante la ley. Pero estoy seguro de que tú, estimado lector, no te hallas en ese estado de inocencia. Eres demasiado honrado para pretender estar limpio de todo pecado, y, por tanto, necesitas ser justificado. Pues bien, si te justificas a ti mismo, te engañas miserablemente. Por lo mismo, no comiences tal cosa, no valdrá la pena. Si pides a otro mortal que te justifique, ¿qué podrá hacer? Alguien te alabaría por 4 cuartos, otro te calumniaría por menos. Bien poco vale el juicio del hombre. Romanos 8:33 dice, Dios es el que justifica. Y esto sí va al grano. Este hecho es asombroso. Es un hecho que debemos considerar detenidamente. Ven y ve. En primer lugar, nadie más que Dios podría haber pensado en justificar a personas culpables. Se trata de personas que han vivido manifiestamente rebeldes, actuando mal con ambas manos, de personas que han ido de mal en peor, de personas que han vuelto al mal aún después de ser castigadas, siendo forzadas a dejar de cometer el mal por algún tiempo. Han quebrantado la ley y pisado el Evangelio bajo sus pies. Han rechazado la proclamación de misericordia y persistido en la iniquidad. ¿Cómo podrán tales personas alcanzar el perdón y la justificación? Sus conocidos desesperan de ellos, diciendo, Son casos sin remedio. aún los cristianos les miran más bien con tristeza que con esperanza. Nadie más que el gran Dios contra quien hemos pecado puede borrar nuestro delito. Rodeado del resplandor de la gracia de su elección, habiendo Dios escogido a algunos desde antes de la fundación del mundo, no reposará hasta haberles justificado y hechos aceptos en el amado. No está escrito, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Así es que puedes ver que el Señor ha resuelto justificar a algunos, ¿sí? ¿Por qué no estaríamos incluidos tú y yo en este número? Nadie más que Dios pensaría jamás en justificarme a mí. Resultó para mí esto una maravilla. No dudo que la gracia divina sea igualmente manifiesta en otros. Contemplo a Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte contra los siervos del Señor. Como lobo rapaz espantaba a las ovejas del Señor por todas partes. No obstante, Dios le detuvo en el camino de Damasco y cambió su corazón, justificándole del todo, tan plenamente, que muy pronto este perseguidor resultó el más grande predicador de la justificación por la fe que haya vivido sobre la faz de la tierra. Con frecuencia debió de haberse maravillado de haber sido justificado por la fe en Cristo Jesús, ya que antes era un tenaz defensor de la salvación mediante las obras de la ley. Nadie más que Dios podía haber pensado en justificar a un hombre como el perseguidor Saulo, pero el Señor Dios es glorioso en gracia. No obstante, por si alguien pensara en justificar a los impíos, nadie más que Dios podría hacerlo. Es imposible que persona alguna perdone las ofensas que hayan sido cometidas contra ella misma. Si alguien te ha ofendido gravemente, tú puedes perdonarle, y espero que así lo hagas, pero una tercera persona fuera de ti no puede perdonarle. Solo de ti debe proceder el perdón. Si a Dios hemos ofendido, está en el poder de Dios mismo perdonar, ya que contra Él mismo se ha pecado. Esta es la razón por la que David dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así Dios, contra quien se ha cometido la ofensa, puede perdonarla. Lo que debemos a Dios, nuestro gran Creador, puede perdonar, si así le place, y si lo perdona, perdonado queda. Nadie más que el gran Dios contra quien hemos pecado puede borrar nuestro delito. Por consiguiente, acudamos a Él en busca de misericordia, y cuidado que nos dejemos desviar por los hombres que desean que acudamos a ellos en busca de lo que solo Dios puede concedernos, careciendo sus pretensiones de todo fundamento en la palabra de Dios. Y aun cuando fuesen ordenados para pronunciar palabras en absolución en nombre de Dios, será siempre mejor que acudamos nosotros mismos en busca de perdón al Señor nuestro Dios, en nombre de Jesucristo, mediador único entre Dios y los hombres, ya que sabemos de cierto que este es el camino verdadero. La religión por encargo es un asunto peligroso. Infinitamente mejor y más seguro es que te ocupes personalmente de los asuntos de tu alma y no los encargues a otro.
Solo Dios puede justificar a los impíos y puede hacerlo a la perfección. Él echa nuestros pecados sobre sus espaldas, los borra, diciendo que aunque se busquen, no se hallarán. Sin otra razón que su bondad infinita ha preparado un camino glorioso mediante el cual puede hacer que los pecados que son rojos como escarlata sean blancos como la nieve, y alejar de nosotros las transgresiones tan lejos como el oriente está del occidente. Dios dice, no me acordaré de tus pecados, llegando hasta el punto de aniquilarlos. Uno de los antiguos dijo maravillado, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. no hablamos aquí de justicia, ni del trato de Dios con los hombres, según sus merecimientos. Si piensas entrar en relación con Dios, justo sobre la base de la ley, la ira eterna te aguarda amenazadora, por cuanto esto es lo que te mereces. Bendito sea su nombre, porque no nos ha tratado según nuestros pecados, y hoy nos trata en términos de gracia inmerecida y compasión infinita, diciendo, les recibiré misericordioso y les amaré de voluntad. Créelo, porque ciertamente es la verdad que el gran Dios trata al culpable con misericordia abundante. Sí, puede tratar al impío como si siempre hubiese sido piadoso. Lea atentamente la parábola del Hijo Pródigo, y verás cómo el Padre Perdonador recibe al Hijo Errante con tanto amor como si nunca se hubiera extraviado y nunca contaminado con el mundo. Hasta tal punto el Padre demostraba su cariño, que el hermano mayor halló en ello motivo para murmurar. No por eso el Padre dejó de amarle. Por culpable que fueras, con tal que quieras volver a Dios, te tratará como si nunca hubieras hecho mal alguno, te considerará justo y te tratará complacido. ¿Qué dices a esto? Nadie más que el gran Dios contra quien hemos pecado puede borrar nuestro delito. Deseo aclarar bien lo glorioso de este caso, ya que nadie sino Dios pensaría en justificar al impío, y nadie sino Él lo podría hacer. ¿No ves cómo Dios bien lo puede hacer? Fíjate en cómo el apóstol extiende el reto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Habiendo Dios justificado a una persona, está bien hecho, rectamente hecho, justamente hecho y para siempre perfectamente hecho. El otro día leí un impreso lleno de veneno contra el Evangelio y los que lo predican. Decía que creemos en una teoría por la cual nos imaginamos que el pecado se puede alejar de los hombres. No creemos nosotros en teorías, sino que proclamamos un hecho. El hecho más glorioso debajo del cielo es este, que Cristo, por su preciosa sangre real, positivamente aleja el pecado, y que Dios, por amor de Cristo, tratando a los hombres en términos de misericordia divina, perdona a los culpables y los justifica. Los justifica no según algo que vea en ellos o prevé que habrá en ellos, sino según la riqueza de la misericordia que habita en su propio corazón. Esto es lo que hemos predicado, lo que predicaremos en tanto que vivamos. Dios es el que justifica a los impíos. Él no se avergüenza de hacerlo, ni nosotros de predicarlo. En la justificación hecha por Dios mismo no cabe duda alguna. Si el juez me declara justo, ¿quién me condenará? Si el Tribunal Supremo de todo el universo me ha pronunciado justo, ¿quién me acusará? La justificación por parte de Dios es respuesta suficiente para la conciencia despierta. El Espíritu Santo, mediante la misma, sopla la paz sobre nuestro ser entero y no vivimos ya atemorizados. Mediante tal justificación podemos responder a todos los rugidos y a todas las murmuraciones de Satanás y de los hombres. Esta justificación nos prepara a bien morir, a resucitar y enfrentar el último juicio. Sereno miró ese día. ¿Quién me acusará? En el Señor mi ser confía. ¿Quién me condenará? Amigo, el Señor puede borrar todos tus pecados. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12:31. Aunque te hallaras hundido hasta lo máximo en la miseria, Él puede con una palabra limpiarte de la lepra, diciendo, yo quiero, sé limpio. El Señor Dios es gran perdonador. Yo creo en el perdón de pecados. ¿Crees tú? Aún en este mismo momento, el juez puede pronunciar sentencia sobre ti, diciendo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y, si así lo hace, no hay poder en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que te pueda acusar, ni mucho menos condenar. No dudes del amor del Todopoderoso.
Tú no podrías perdonar al prójimo si te hubiera ofendido como tú has ofendido a Dios. Pero no debes medir la gracia de Dios con la medida de tu estrecho criterio. Sus pensamientos y caminos están por encima de los tuyos, tan altos como el cielo está sobre la tierra. Bien, Dirás tal vez. gran milagro sería que Dios me perdonara a mí. Justo, sería un milagro grandísimo y por lo tanto es muy probable que lo haga porque Él hace cosas grandes e inescrutables. Job 5:9. Para nosotros inesperadas. En cuanto a mí, quedé afectado bajo un terrible sentimiento de culpa que me hacía la vida insoportable. Pero, al oír la exhortación, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Entonces miré, y en un momento me justificó el Señor. Jesucristo, hecho pecado en mi lugar, fue lo que vi, y esa vista dio reposo a mi alma. Cuando los hombres mordidos por las serpientes venenosas en el desierto miraron a la serpiente de metal, quedaron sanos inmediatamente. Y así yo al mirar con los ojos de la fe al Salvador crucificado por mí, el Espíritu Santo, quien me dio la facultad de creer, me comunicó la paz mediante la fe. Tan cierto me sentí perdonado, como antes me había sentido condenado. Había sentido realmente la condenación, porque la palabra de Dios me lo había declarado, dándome testimonio de ello la conciencia. Pero cuando el Señor me declaró justo, quedé igualmente seguro por los mismos testimonios, pues la palabra de Dios dice, el que en él cree no es condenado. Juan 3:18. Y mi conciencia me daba testimonio de que creía y que Dios al perdonarme era justo. Así es que tengo el testimonio del Espíritu Santo y el de la conciencia, testificando ambos a una la misma cosa. Un pecador justificado por Dios se halla sobre fundamento, más firme que el hombre justificado por sus obras. Cuánto deseo que el lector reciba el testimonio de Dios en este asunto, y muy pronto tendría también el testimonio en sí mismo. Me atrevo a decir que un pecador justificado por Dios se halla sobre fundamento más firme que el hombre justificado por sus obras, si tal hombre existiera, pues nunca tendríamos la seguridad de haber hecho bastantes obras buenas. La conciencia quedaría siempre inquieta en sí. Después de todo, faltaría algo y solamente descansaríamos sobre la sentencia falible de un juicio dudoso. En cambio, cuando Dios mismo justifica y el Espíritu Santo le rinde testimonio, dándonos paz con Dios, entonces sentimos que el hecho es firme y muy sólido, y el alma entra en descanso. No hay palabras para explicar la calma profunda que se apodera del alma que recibe esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amigo, búscala en este momento.